Mauricio, las impresiones alrededor de la elección o reelección de Luis Almagro. Bueno, en primer lugar creo que fue una elección en donde se demostró que el actual secretario general reelecto tiene un respaldo importante en el organismo hemisférico. Estamos hablando de 23 estados, que probablemente son los estados que están aglutinados en el Grupo de Lima, en los países que han contribuido activamente a la solución, a la búsqueda de una solución en el caso de Nicaragua, que son países muy comprometidos con la Carta Democrática Interamericana. Yo entiendo que Perú tomó la decisión en ese sentido, en la misma línea, de retirar la candidatura de su embajador Hugo de Sela, en primer lugar porque Perú ha estado muy activo en el grupo de países que han querido activar la Carta Democrática Interamericana, y habría sido una especie de inconsistencia, inconsecuencia el hecho de que mantuvieran una candidatura que podría haber dividido el voto. Creo que Perú contribuyó decididamente a que esos 23 países apoyaran a Almagro y que la candidatura de la señora Espinosa, de la candidata ecuatoriana, se viese reducida a 10 votos, que probablemente sean los votos de países caribeños. Ahora, ¿qué significa para países como Nicaragua, como Venezuela, que Almagro vuelva a hacer o a ocupar el puesto de secretario general? Bueno, un poco esa reacción la vimos primero en el silencio del embajador de Nicaragua, pues que guardó prudente silencio, pero la reacción la pudimos medir en la intervención de la embajadora mexicana, que retomó un viejo instrumento de la política exterior mexicana, que es la doctrina de Estrada, que es una vieja concepción que nació en los años 30. Pues México no interviene en los asuntos internos de otros estados y se agarran mucho del concepto de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Digo que es un viejo instrumento porque la humanidad ha cambiado mucho y en esa época no se habían vivido las tragedias que hemos vivido en años recientes, particularmente en nuestro país, en donde después de los sucesos de abril aquí hubo un nuevo escenario que deberían encarar los instrumentos jurídicos del sistema hemisférico, pues la defensa colectiva del Estado, los estados que deben de concurrir en defensa de la democracia cuando esté en peligro el sistema democrático de un Estado miembro. Entonces, en resumen, yo siento que Almagro viene con una renovación de su mandato, pero sale fortalecido de esta elección. Y además recordemos otro hecho, pues me parece que van a coincidir dos posiciones similares, concomitantes. La de Almagro, reelecto secretario general, y la del recién nombrado subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental, el embajador Trujillo, que han venido empujando una solución política para nuestro país que va a necesitar de la labor, el trabajo de la Organización de los Estados Americanos, porque yo no veo, sinceramente, que haya una solución en Nicaragua sin OEA. Ahora, se especulaba o se esperaba que luego de la elección o reelección de Almagro como secretario de la OEA, el gobierno de Nicaragua iba a buscar un acercamiento a la Organización de Estados Americanos. ¿Se puede esperar ahora que ya se tomen decisiones más acertadas para salir de la crisis en la que se encuentra? Bueno, yo más bien lo veo a la inversa. Creo que este gobierno ya no confía en el actual secretario general de la OEA después de la experiencia que vimos en Bolivia, ¿verdad? La elección boliviana puso a prueba el mandato de Almagro y él actuó consecuentemente con la defensa de los valores y los principios encarnados en la Carta Democrática Interamericana. Este es otro Almagro, hay un Almagro antes y un Almagro después. El Almagro post elecciones en Bolivia es un hombre que está realmente ejerciendo su mandato con mucha energía, apoyándose en los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, particularmente la Carta Constitutiva de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Para Nicaragua creo que es una buena noticia y que esta reelección lo que significa es que se está imponiendo el voto de los países que quieren fortalecer al órgano y esto debilita la estrategia que quiso imponer el eje chavista, madurista, bolivariano, que era
debilitar al organismo hemisférico y crear una cosa que ni siquiera ya nadie menciona, que se llamaba, primero se llamó, hubo un momento en el cual crearon un organismo que fuese sustituyendo a la Organización de los Estados Americanos. Incluso hablaron de crear sus propias Fuerzas Armadas, un organismo regional. De eso ya nadie está hablando en el planeta. Esta combinación de fuerzas políticas, estamos hablando de la nominación a Trujillo y la reelección de Almagro, traerían un quiebre de eje en cuanto a la dictadura de Nicaragua. ¿Va a recrudecer la dictadura nicaragüense sus políticas en contra de la oposición directa en su país y externa? Bueno, es que estamos en manos de un gobierno, mejor dicho, no estamos en manos del gobierno, estamos en manos del poder que nace de la boca de las armas. Esa es la tragedia de Nicaragua. Un gobierno medianamente sensato lo que debería de estar buscando ya es cómo encontrar una solución que pasaría por ejemplo, renovar el memorándum de entendimiento con la OEA, discutir el tema de las reformas electorales, establecer la hoja de ruta que quedó inconclusa. Recordemos que de acuerdo a la legislación nuestra, en noviembre de este año se debe de anunciar las elecciones de noviembre del 2021. Entonces eso no está claro todavía. ¿Qué otra ruta le queda a este gobierno? Bueno, no veo más que buscar una solución negociada. No creo que decida llevarnos al precipicio. Ahí están pidiéndole más dinero al Fondo Monetario Internacional después de que no han respetado nada en materia de derechos humanos y de los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. Entonces hemos llegado a una etapa en la cual el poder omnímodo de este gobierno nos hace que estemos en sus manos. Somos rehenes de este gobierno, pero eso no puede durar eternamente. Vamos a entrar ya en una picada con el tema del coronavirus, con la crisis económica. Entonces, lo que uno esperaría es que el gobierno de Nicaragua actúe con sensatez, con responsabilidad. Dos cosas importantes. Uno, la renovación con la que usted ha mencionado viene Luis Almagro. Y dos, en los términos que se van cumpliendo. Y de acuerdo a su experiencia, ¿usted cree que próximamente ya se aplique o apruebe el artículo 21 de la Carta Democrática para Nicaragua? Eso no está próximo porque la próxima Asamblea General de la OEA es a mediados de año, es en junio de este año. Entiendo que para ese periodo probablemente ya los estados se hayan puesto de acuerdo, si es que el gobierno de Nicaragua no da ninguna señal, en escalar las posiciones y llevar la aplicación de los artículos contenidos en la Carta hasta el artículo 21, que eventualmente implicaría la suspensión del Estado parte. Esa es la parte delicada en donde hay estados, particularmente del Caribe, que no quieren que se aplique la suspensión del Estado parte porque es la medida más radical. Yo también tengo mis reservas porque implicaría poner al país a la vera del camino. La Cuba del siglo XXI seríamos nosotros. ¿Qué sentido tiene ese, verdad? Pero todo depende, todo nos lleva a invocar a quienes detentan el poder, a que ya es hora de que sean serios. ¿Podremos ver a un Daniel Ortega y una Rosario Murillo completamente arrinconada en el sector de la OEA con esta reelección? Lo que indicó esta elección es que hay un avance de los países del continente que están más decididos a respaldar las gestiones del secretario en los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Por eso digo que siento que su mandato se fortaleció con esta elección. Ahora, falta mucho. Falta mucho, ¿por qué? Porque desgraciadamente pareciera que este gobierno entiende solo de presiones. Si Nicaragua cae en esta pandemia y aquí hay una crisis brutal de cientos de muertos, no me extrañaría ver a este gobierno pidiendo que lo consideren un país en una grave situación humanitaria, que no le apliquen más sanciones y buscar fondos del Fondo Monetario Internacional y de otras fuentes, pero tratando de evadir, cumplir con la ruta establecida, frustrada que se estableció después de la crisis de abril del 2018. Don Mauricio, ¿usted cree que el gobierno está buscando o generando esta crisis humanitaria para evadir
las sanciones y evadir sus responsabilidades ante la comunidad internacional? Es una buena pregunta. Hasta el día de hoy, todos los que vemos este tema nos preguntamos a dónde nos quieren llevar. ¿Por qué no se han tomado las medidas que indica la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué están desafiando al planeta? ¿Por qué en vez de llamar a la gente a que se aísle en sus casas y que se pongan la mascarita, mandan a los muchachos a las calles? Están hablando ahora de brigadas que van a ir de casa en casa. Pareciera que lo que se pretende es que aquí la pandemia nos pegue duro y el gobierno, como dije hace un momento, aparezca ante el mundo como un país necesitado de cooperación internacional y de un buen trato humanitario. ¿La comunidad internacional se va a creer ese cuento? Mire, cuando se trata de situaciones de emergencia humanitarias, las cosas a veces cambian. No creo que se trague el cuento, pero ya hemos tenido tragedias en la historia de Nicaragua. Lo recuerdo con el terremoto de Anastasio Somoza. Para mí esto es un poco el terremoto del 72, lo que estamos viviendo, porque fue un respiro momentáneo para la dictadura de Anastasio Somoza, que comenzó a recibir incluso muchísima ayuda internacional que fue mal usada por la Guardia Nacional de aquella época y que profundizó la crisis de la dictadura. Pero a Venezuela le negaron la solicitud que realizara recientemente. No sé si se la negó el Fondo Monetario porque además están pidiendo unas cifras astronómicas, pues creo que estaban hablando de $5.000 millones. Nicaragua pidió al FMI 200 millones. ¿Será que se lo puedan otorgar aunque no se ha tomado ninguna medida de las que ya han hecho otros países? Ni siquiera pasamos ese examen tan elemental del sistema de la integración centroamericana que dice que Nicaragua y Belice no cumplieron con los 7 requisitos para considerar que se están cumpliendo las recomendaciones, ¿verdad? Hay 7 parámetros, Nicaragua cumplió 2 y Belice 2 también, ¿verdad? Entonces no sabemos a qué está jugando este gobierno, sinceramente.